Bien, iniciamos la segunda sesión de este curso de Historia y Esperanza. Me ha tocado a mí un tema, podríamos decir, complicado, que es la teología de la historia en Francisco Canals. Por la extensión del tema, le vamos a dedicar 2 sesiones, no solo hoy, sino el próximo mes, y posiblemente igual lo alargaría. Bien, en 1917 se proclamó la Declaración Balfour, que era un pequeño documento del Ministerio de Exteriores del Imperio Británico, pidiendo, era un brindis al sol, el hogar judío, establecer un hogar judío en Palestina. En aquel momento Palestina estaba dominada por el Imperio Otomano y por lo tanto esta petición simplemente fue vista como un desideratum, un brindis al sol, especialmente por Ramón Orlandis, un cura jesuita, un padre jesuita, que será el maestro de Canals, es el maestro de Canals. Y en aquellos jóvenes que dirigían en aquel momento el padre Orlandis, pues veían claro que esto, como era un brindis al sol, había que estar tranquilos porque el fin de los tiempos estaba muy lejos todavía, estaba absolutamente lejos. Algo ya les rondaba y algo les había enseñado el padre Orlandis, que la reunificación del pueblo de Israel, la unión del pueblo de Israel, algo tendría que ver con la teología de la historia. 30 años después, había ya nacido el doctor Canals en 1922, muy pronto, muy joven, se había incorporado a la revista Cristiandad, cuyo primer número salió en diciembre de 1943, y en 1948 se declara el Estado de Israel contra toda, digamos, racionalidad. Y ahí el padre Orlandis vio claro que eso era un signo de los tiempos. Ya hablaremos qué significa esto de los signos de los tiempos, pero para él era un signo de los tiempos de que algo se estaba anunciando en la escatología del pueblo cristiano. Ya Canals, que era un joven, años más tarde, cuando muere el padre Orlandis en el año 58, escribe varios artículos muy interesantes, muy nucleares en Cristiandad, que atienden a lo que es pensar y repensar la teología de la historia. Y recordaba cómo el padre Orlandis, con estos jóvenes de 1917, que Canals evidentemente ni había conocido, era de los jovencitos y estos ya eran los mayores, pues el padre Orlandis insistía. A partir de aquí se van a articular toda una serie de personajes, desde Canals, que será como el hilo conductor, el pensamiento de Canals al respecto, con su, evidentemente, maestro, el padre Orlandis, que a su vez había bebido del padre Ramier. Hablaremos un poquito del padre Ramier, que es el fundador del apostolado de la oración y del siglo XIX es el gran expansor de la devoción al Sagrado Corazón a través de esta organización, una asociación de fieles que, llevados por jesuitas por todo el mundo, van expandiendo la devoción al Sagrado Corazón. También muy interesante, muy importante, fundamental, es la obra de un sobrino del padre Orlandis, del padre Juan Rovira Orlandis, que escribe una obra, son estos 2 volúmenes, El reino de Cristo consumado en la tierra, una obra que se escribió en latín. El padre Juan Rovira sabía perfectamente latín, daba las conferencias en latín y la gente entendía en aquella época las conferencias en latín, y era su tesis doctoral. Luego comentaremos un poquito sobre ella. Muchas veces Canals, en sus escritos, en sus artículos, en sus conferencias, se refería a esta obra como una obra inédita, porque no estaba traducida. Era una obra que, para los que ya éramos jóvenes, entonces ya habíamos entrado en el magisterio de Canals, era como una especie de arcano, la obra del padre Rovira, inédita. Gracias a Dios y por esfuerzo de algunos veteranos de escuela que sabían latín, pues se ha podido traducir, por tanto aquí la tenemos. Y luego indicar que para rastrear el pensamiento de la teología de la historia, bueno, uno ha tenido que oír a Canals y lo puede oír, hay conferencias en Vox magníficas,
hacía ciclos de conferencias, a veces, sobre el tema de teología de la historia. Una de ellas, que está en iVoox, tuvimos unos entonces jóvenes bastante lanzados, pues montamos una editorial y publicamos Mundo Histórico y Reino de Dios. Bueno, y a partir de ahí, de Canals oímos y también hemos leído sus recuerdos con el padre Orlandis, y cómo el padre Orlandis iba pues dando las claves de la teología de la historia. Cuando hablaba Canals de Orlandis, decía, es su esquema, ¿no?, de la teología de la historia. Canals, yo sospecho que estaba evidentemente orientado por el padre Orlandis, pero fue desarrollando también su esquema, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo creo que Canals siempre se negó a hacer un libro de teología de la historia donde, de forma racional, nos quisiera contar su esquema para que nos cuadrara y que fuera muy fácil de aprenderlo, sino más bien Canals siempre, pues a veces repetía las cosas, les daba vueltas, volvía a repetir. Era como una nebulosa en la cual uno se tenía que ir introduciendo con los años, ¿no? Con esto quiero decir que no se preocupen si quedan un poco desolados y dicen, bueno, hemos oído muchas cosas y no nos hemos enterado de nada. No pasa nada, eso pasaba muy frecuentemente con Canals, no te enterabas de nada, pero bueno, a base de años y años escuchando, al final empezabas ya un poco a entrar. Y bueno, y si luego con más constancia, pues si le haces un poco el seguimiento, pues creo que podemos llegar un poco a una aproximación de lo que él pensaba. Que no era fácil y era esto nos lo decía un cura amigo, David Amado, Canals en teología era muy valiente, era muy atrevido. Canals, contra la idea de que era conservador, en el mal sentido de la palabra, no era atrevido, hay que pensar las cosas y hay que atreverse a pensarlas. Siempre, evidentemente, en unión con la tradición. Bien, también Canals decía a veces que claro, una persona inteligentísima y que le venían a la cabeza miles y miles de ideas cuando tenía que exponer, y decía, yo me atasco, a veces me siento como invadido de mis propias ideas y me cuesta expresarme. Esto lo digo porque es normal, y querer hacer un excurso, o hay que hacer un excurso lineal, es inevitable cuando hablamos, damos conferencias, vamos exponiendo ideas, pero también el gran desasosiego es que vemos que todo está conectado, todo lo podríamos relacionar, podríamos entrar en bucles, y bueno, al final hay que tomar decisiones, hay que contar lo que buenamente se puede contar, sabiendo que, bueno, vamos dejando cosas que podríamos conectar, pero o más adelante, o dentro de 5 o 10 años, cuando ustedes vayan escuchando estas cosas, pues bueno, ya las iremos conectando. Canals, cuando comentaba el capítulo 10 del Apocalipsis, en el cual, tras las trompetas, la quinta y sexta trompeta, hay un ángel que se acerca al que escribe el Apocalipsis, por tanto, a San Juan, le va a ofrecerle una voz que es de Dios y dice, coge el libro que te va a ofrecer el ángel. Y esto se lo citaba Canals y decía en el texto, dice la voz, toma el librito, se lo está diciendo a San Juan mientras se escribe el Apocalipsis, toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Tómalo, devóralo, cómetelo, te amargará la entraña, pero en tu boca será dulce como la miel. Canals decía, cuando uno quiere adentrarse en estos temas, va siempre a sentir esta sensación agridulce, la amargura de lo grave que van a representar estos tiempos que vendrán en un momento determinado, y evidentemente también la dulzura de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son agridulces. De hecho, algunos que saben hebreo y estas cosas dicen que el propio nombre de María, si fuéramos a la raíz más primitiva hebraica, significaría agridulce, ¿no? Las cosas de Dios son profundamente agridulces. Un yugo es suave, pero es un yugo, tampoco nos engañemos, sigue siendo un yugo. Es suave, pero un yugo. Entonces, Canals tenía esa conciencia, ¿no?, de que las cosas de Dios son muy agridulces. Si nos vamos, y es muy importante en la teoría del pensamiento de Canals y de Orlandis, evidentemente, y en unión con el padre Ramier, que es el fundador del apostolado de la oración,
Orlandis no fue discípulo directo del padre Ramier, ¿no? En ningún momento. Pero sí que es un continuador claro del pensamiento de Ramier y veremos cómo se concreta en su sistema, su esquema de la teología de la historia. Pero de esta, digamos, reflexión sobre el Sagrado Corazón, las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, pues veremos que hay una conexión clarísima con la idea, la esperanza escatológica del reino mesiánico, lo que esperamos los cristianos, los que esperamos en esa segunda venida, lo que pedimos en la última oración de la revelación, que es el Maranatá, ven Señor Jesús, que en la nueva liturgia se introduce como oración, ven Señor Jesús, tras la consagración, como recordando que no podemos olvidar esa esperanza mesiánica. Estamos esperando algo, los cristianos esperamos algo. Bien, por lo tanto, para el Lemonial, el Sagrado Corazón, en 1674, empieza a comunicar a una monja, Santa Margarita María de Alacoque, sus deseos más profundos, ¿no? Sus deseos más profundos. En ese año, en una segunda revelación, le dice a Santa Margarita María, ella escribe, como ha visto, al Sagrado Corazón, y dice: el Divino Corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas que significan las punzadas producidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior. Y es la imagen que tenemos del Sagrado Corazón, reproducida, tal como la ve Santa Margarita María. Desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que hemos dicho antes, que debían producirle las humillaciones, pobreza, el dolor, el menosprecio de su sagrada humanidad, ¿no?, en su vida y en la pasión. Aquí, evidentemente, está unido este dolor, porque la devoción al Sagrado Corazón tiene como elemento esencial la reparación del sufrimiento de Cristo en su pasión y en su cruz, pero también en su pasión. En la tercera revelación, es muy potente, porque ahí ya se prefigura lo que será la adoración nocturna, las promesas de los primeros viernes de mes del Sagrado Corazón, y así lo explica Santa Margarita María. Dice: comulgarás, dice Jesús, todos los primeros viernes de mes, y en la noche del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos, cuya tristeza te reducirá, dice a Santa Margarita María, sin que logres comprenderlo, te reducirá a una especie de agonía más difícil que soportar la muerte, ¿no? Si claro, las pruebas de Dios, ¿no? Le va a someter a Margarita María a unas angustias más dolorosas, más potentes que el sentimiento de la propia muerte. A veces se nos presenta un cristianismo un poco cumbayá, toda alegría, felicidad, pero cuando Dios se dirige a sus almas predilectas, las va a someter paradójicamente a esta agonía. Y le dice: te levantarás, aquí ya se prefigura la adoración nocturna, entre las 11 y las 12 de la noche, para postrarte conmigo durante una hora, de cara al suelo, echada, pidiendo por los pecadores, como para endulzar, como hemos dicho, agridulce, la amargura de Cristo necesita que alguien la dulcifique, que alguien le dé una dulzura, para dulcificar de algún modo la amargura que sentía por el abandono de los apóstoles. Evidentemente, ya lo que es la adoración nocturna es reparar esa hora que Cristo exige a los discípulos. No habéis podido rezar una hora conmigo, ¿no?, en la noche trágica, tremenda, del huerto de Getsemaní. Bien, las revelaciones del Sagrado Corazón nos hilan, evidentemente, con el padre Ramier, mucho más tarde, pero el padre Ramier, un siglo más tarde, siglo y medio más tarde, recoge lo que es la devoción del Sagrado Corazón, hemos dicho, y esboza lo que sería una teología de la historia. De hecho, cuando hablamos de San Agustín,
Se dice, San Agustín, la ciudad de Dios, ¿es teología de la historia? Sí, pero San Agustín no le llamó teología de la historia, no le dio nombre, sino que quien acuña el término ya es el padre Ramier, ya nos empieza a hablar de teología de la historia, y en esta obra, Las esperanzas de la Iglesia, pues saca a colación un tema muy bonito, que es lo que consideramos las prefiguraciones de la manifestación del Sagrado Corazón a la humanidad. Es evidente que hasta que no llegan las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque, no teníamos claro qué podía significar esto del Sagrado Corazón. Pero ya hay unas prefiguraciones, y las va a recoger algunas, veo solo una, el padre Ramier, en el caso de Santa Gertrudis. El caso de Santa Gertrudis es una mística del siglo XIII que tiene un sueño, lo relata así el padre Ramier. Santa Gertrudis, en la fiesta del día de San Juan el Evangelista, se le apareció el santo, San Juan, inclinado como la última cena sobre el pecho de Cristo. Todos tenemos esta imagen, cómo se recuesta la cabeza, San Juan, esta imagen tan absolutamente tierna, sobre el pecho de Jesucristo, el pecho del Salvador. Al mismo tiempo que le mostraba esta visión, le fue ordenado que gustase algo de las delicias que hacían sentir al discípulo predilecto la palpitación del corazón de Cristo. Cuando hablamos de la devoción del Sagrado Corazón, no hablamos de un corazón alegórico, de un corazón simbólico, como yo hago en Nueva York, el corazón de carne, el corazón de verdad. Y en este sueño de Santa Gertrudis ve cómo San Juan está escuchando las palpitaciones del corazón y las delicias que producen esas palpitaciones, y se le pide degustar de esas delicias que estaba gozando San Juan. Embriagada, se quedó embriagada Santa Gertrudis de esas inefables dulcedumbres, y preguntó al santo que cómo no había comunicado a la Iglesia la riqueza del corazón de Jesús. Claro, si es tan absolutamente delicioso tener cerca el corazón de Jesús, como hasta el siglo XVII todavía no nos llegó lo que era la concreción de esa devoción, de ese amor al Sagrado Corazón. Cómo ha quedado ocultado durante tantos siglos. Es como si Santa Gertrudis, en su visión mística, está hablando con San Juan y está diciendo cómo, sabemos que de San Juan nos cuenta que Cristo, su corazón fue traspasado, pero no nos habla de las delicias del corazón de Jesús. Y entonces, dice San Juan, le dice, este misterio del Sagrado Corazón está revelado a los últimos tiempos. En los últimos tiempos podremos recibir la comunicación inefable de las delicias del Sagrado Corazón. Bueno, esto nos va introduciendo en una teología de la historia seria, una teología de la historia de verdad. Es como si Dios hubiera guardado este misterio de amor, este profundísimo misterio de amor, tan específico, tan concreto, que es el amor y devoción a su Sagrado Corazón, para el final de los tiempos. Cuando se lo revela a Santa Margarita María, claro, estamos en el siglo XVII, y eso ya es el final de los tiempos. Con más propiedad, lo iremos aclarando, se tendría que hablar de el final de la plenitud de los tiempos, ¿no? Cuando hablamos de los tiempos, comentando la Biblia, comentando el camino de la Iglesia, se dice y sabemos que la plenitud de los tiempos ya viene con la encarnación del Verbo. Ya estamos en la plenitud de los tiempos. Ahora bien, esa plenitud de los tiempos tendrá también su fin. Y cuando hablamos del fin de los tiempos, estamos hablando del final de la plenitud. Por lo tanto, en esa plenitud final es cuando estamos los hombres llamados a conocer el amor del corazón de Cristo. Una cosa muy interesante. Canals citaba también para darnos cuenta que puede significar el final de los tiempos, porque la gente cuando habla del final de los tiempos piensa que es una fecha y que ahora ya se va a acabar el mundo. El otro día en una conferencia uno decía, yo creo, he calculado
que en mayo del 2024 ya serán tal, que calcule con la calculadora todo lo que quiera, ya un Excel, pero es otra cosa. Claro, los tiempos pueden ser muchos siglos, están siendo muchos siglos, desde estas revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, pero es evidente que también nos ha quedado prefigurado o anunciado por otros santísimos, grandes santos, San Luis María Griñón de Montfort, ese gran santo apóstol de la Virgen María. En el secreto de María dice lo siguiente, dice, así como por María vino Dios al mundo, es evidente, es la Madre de Dios, la primera vez en humildad, la primera venida de Cristo es en humildad y anonadamiento, pobre niño, que adora a los reyes, pero es un niño. ¿No podría, se pregunta el santo, también decirse que por María vendrá la segunda vez? Es como diciendo, la Virgen María, si tuvo un papel absolutamente fundamental en la venida de Cristo al mundo, en la encarnación del Verbo, también, ¿por qué no ha de tener un papel fundamental al final de los tiempos? La segunda vez, como toda la Iglesia la espera, para reinar en todas partes y juzgar a vivos y muertos. Aquí van saliendo elementos que son básicos, que los tendremos que ir entendiendo. El final de los tiempos, algo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, algo tiene que ver con a juzgar a vivos y muertos, y por tanto está relacionado con eso que rezamos en el credo, la resurrección de la carne. Bien, esto lo tendremos que ir viendo, encajando, pero ahora solo lo vamos aproximando. Vendrá, dice, en el tiempo, se refiere a Cristo, y modo menos esperado ante los hombres, aun de los sabios y entendidos en la Escritura, que en este punto está muy oscura. Esto es muy interesante, porque es San Luis María Griñón de Montfort. Pensemos que era bretón, nació en la Bretaña, fue evangelizador de toda la Bretaña, de la Vendée, esas zonas que un siglo después serán zonas martiriales, con la imagen del Sagrado Corazón. Por tanto, ahí, digamos, la labor directísima del apostolado de San Luis María Griñón de Montfort, pues tuvo su fruto, y al final los frutos siempre se ven, tienen algo de martirial. Pues bueno, aquí esta idea de Griñón de Montfort es muy clara, La Virgen, y no la Virgen solo por sí misma, sino que la propia Iglesia va a ir dándonos como instrumentos para que la Virgen ocupe un papel importante en esos momentos que, como ya veremos, serán de profundísima y gran tribulación, de apostasía, etc. Hemos de pensar que tenemos 4 dogmas marianos, solo tenemos 4 dogmas marianos. Uno es la Madre de Dios, Theotokos, que se proclama en el siglo V en el concilio de Éfeso. El segundo dogma mariano es la permanente virginidad de María, la perpetua virginidad de María. Se aprueba en el concilio, se proclama en el concilio de Constantinopla, siglo VI, y durante casi 1500 años ya no vuelve a haber dogmas marianos. Y misteriosamente, sorprendentemente, contra toda lógica, vamos a tener 2 grandes nuevos dogmas marianos. Uno en 1854, que es la Inmaculada Concepción, y el otro muy reciente, 1950, Pío XII, cuando proclama como dogma la Asunción. Por lo tanto, es como si la Iglesia nos ofreciera como unos asideros de fe, para en esos momentos, en estos últimos tiempos, en los cuales, como la fe va a ser probada, pues necesitaremos asirnos, acogernos a algo potente, ¿no?, que es la Virgen María. Bien, evidentemente Canals y Orlandis tenían muy claro que estas proclamas de los dogmas marianos en estos últimos tiempos tenían esta clarísima significación. Cuando este sueño que relata el
padre Ramier sobre Santa Gertrudis y San Juan, cómo descubre los latidos del corazón de Jesús, pues fue tan importante para el apostolado de Oslandis y de Canals, que me acuerdo hace unos 40 años, yo era un jovencito, Canals nos enseñaba que había salido un número de la revista Cristiandad y se había publicado un poema de Verdaguer que es Los Omni de San Juan, Los Omni de San Juan, el sueño de San Juan, y es un poema que escribe pues, el Cinto Verdaguer para ilustrar esa revelación de San Juan Bautista a Santa Gertrudis. Es un poema que se publicó en 4 partes, y la última dicen que se considera la obra más hispana, incluso más patriótica y religiosa, evidentemente, de pues, el Cinto Verdaguer, donde hay un momento que dice: «Martrado por del totum Deu», la tirada del corazón de todo un Dios, al pit de la raza humana, en el pecho de la raza humana, son realma será el mundo, su reino será el mundo, pero son trono la España, pero su trono la España. Evidentemente, estaba pensando pues, en Cinto Verdaguer, estaba pensando en esas promesas al Padre Hoyos del Sagrado Corazón, de que reinaré en España con más predilección que en otras partes. Reinará Cristo en el mundo y su trono será España. Digo esto porque en Cataluña la devoción al Sagrado Corazón tuvo mucha importancia, el apostolado de la oración tuvo mucha importancia, y además es para una serie de concatenaciones, y yo puedo decir que son providenciales. Cuando en España estalla una revolución masónica, anticlerical, brutal, que los libros de historia entierran, que es la de 1868, muchos jóvenes curas y seminarios, sobre todo en Cataluña, tuvieron que huir a los Pirineos. Entre ellos estaba Sagrada y Salvain, estaba Morgadas, que será el que será luego obispo y acogerá a Torras y Valles, y ahí en el sur de Francia algunos conocieron al padre Ramier y sobre todo conocieron la obra del apostolado de la oración. Y esos curas, que luego algunos serán obispos, son los que, digamos, traen la devoción al Sagrado Corazón en España a través de esta obra que es el apostolado de la oración. De hecho, la primera capillita erigida en honor al Sagrado Corazón en España es en la Plana de Vic, para entendernos. Cataluña ahí tiene un papel como muy primordial. Bien, dicho esto, para entender esta idea, ¿no? Como al final de los tiempos la Iglesia, o Dios a través de la Iglesia, nos va a dar instrumentos, para luchar, ¿no? Para luchar. No me resisto a leer una cosa del que ya es santo, San Enrique d'Ossó. Canals tenía mucho aprecio al entonces recién beatificado Enrique d'Ossó. Enrique d'Ossó, para que no los conozca, fue fundador de muchas obras, muy devoto de Santa Teresa. A él se debe el Colegio de las Teresianas, aquí en Barcelona, y además era amigo de Gaudí. Gaudí, viendo que estaba en la miseria, pues consigue construir un colegio que es una maravilla arquitectónica, con materiales pues, casi de reciclaje, muy barato, para que lo pudieran mínimamente pagar. De hecho, Gaudí ya le cobraba. Bueno, y Enrique d'Ossó es de esos santos sacerdotes que hubo en Cataluña en el siglo XIX. Es lo que se llama, y lo recordaba también muchas veces Canals, el pas dels sants, el paso de los santos. De tal forma que en Cataluña, comparado con toda la cristiandad, durante el siglo XIX ha habido más santos en concentración y en ese momento que posiblemente en toda la cristiandad, en todas las épocas de la cristiandad. Cataluña posiblemente ha sido tan atacada por el enemigo, vamos a decir, en mayúscula, porque había dado muchísimos frutos de santidad. Bien, San Enrique d'Ossó, este texto no se lo he oído citar a Canals y no sé si lo conocía, se supone que sí, ¿no? Pero bueno, es un texto que está en la línea absoluta de la teología de la historia de Canals, cuando compone los estatutos de la Hermandad Josefina.
Una hermandad que yo me supongo he estado intentando conseguir si existe, no sé si existe todavía, creo que no. Pero bueno, él fundó una hermandad josefina, sabemos que San José es el patrono de la buena muerte, y era para que entre cristianos pues nos ayudáramos a bien morir. Entonces, en estas hermandades era para poder pues tener unas pequeñas cuotas, poder pagar los funerales que otros hermanos no pudieran pagar, orar por ellos, bueno, una devoción josefina. Pero cuando lo justifican los estatutos que va a enviar al obispo de Tortosa, dice lo siguiente: nuestro siglo, siglo XIX, nuestro siglo, que parece ser el último de los tiempos, es la misma idea, la devoción del Sagrado Corazón es para los últimos tiempos. El siglo XIX lo veían estos santos como posiblemente, o no, a lo mejor sí, pero algo tenían de los últimos tiempos. Ha heredado de los demás siglos los vicios y errores. Esto está en consonancia con las escrituras, como al final de los tiempos habrá una gran apostasía, ¿cuántos renegarán de la fe? Se pregunta a Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Y además lo hace interrogante, no lo afirma ni niega. Puede que sí, puede que no, puede que la apostasía a lo mejor fuera total. Bien, entonces ya deja claro que ya tiene la sensación, San Enrique d'Ossó, que este es el último siglo, de los últimos siglos, porque además los católicos lo vivían después de la Revolución Francesa. Todas las revoluciones del siglo XIX, todas estaban dirigidas esencialmente, primero, a eliminar la Iglesia y, evidentemente, traer ya otro tipo de reino mundanal que sustituyera a la Iglesia. Y dice, en este siglo, de todos los vicios y herejías anteriores, a este siglo convenía, y aquí está la providencia, oponerle un remedio universal. Es como, va a venir una gran tribulación, necesitamos armas, la Virgen María, y necesitamos a San José, evidentemente. Este es el remedio universal. Un modelo de santo ejemplar de todas las virtudes y herederos de todas las gracias esparcidas entre los demás santos. En unos tiempos en los que el mal se practica. Pero aquí viene la diferencia, y luego lo pensaremos con otros textos y otras obras. El mal ya no es el mal personal. El mal personal siempre lo ha habido. Somos hijos de Adán y Eva, arrastramos el pecado original y sus llagas, pero ahora va a ser diferente. En unos tiempos en que el mal se practica, avanza y se propaga por sistema. Es el mal sistemático, es el mal estructural, con una organización satánica. Esto ya otro día o más adelante iremos viendo cómo esto lo encontramos en las Escrituras, lo encontramos en las encíclicas y el magisterio papal en el siglo XX, en el siglo XXI, cuando Pío XI condena el comunismo. Una de las cosas que dice es que es un ateísmo organizado, no es que la gente se vuelva atea, no, es que hay una organización del mal con la intención clarísima de que este mal se imponga, se extienda y se imponga. Una organización satánica. Menester ante esto es aunarse todos los buenos. Y entonces sigue diciendo, para ello San José, que es lo que ofrece la Iglesia, no es como los otros santos, a quien dio el Señor gracia para socorrer una necesidad. De cada santo parece que es especialista, experto en alguna necesidad que podamos tener, sino que San José es experto en todas las necesidades. Bueno, ya hace una referencia a Pío XI, porque Pío XI, en una encíclica, 1870, que es la Modus Deus, sí, un poco raro, 1870, cuando ha perdido Pío IX los estados pontificios invadidos, atacados por una monarquía que es la de los Saboya, absolutamente masónica, anticristiana, anticatólica, que está deseando poseer Roma, pues Pío XI en esta encíclica nombra a San José patrono universal de la Iglesia. Esto es evidentemente también un signo de los tiempos. Como es verdad que ha habido una teología siempre de San José, es verdad que sutilmente ha estado expuesta por autores, por santos padres,
pero que de manos de la Iglesia se diga que San José es el patriarca, un patriarca en el pueblo, en el Antiguo Testamento, es no solo un defensor espiritual, sino que es un defensor material, guerrero, es un guerrero. Pues San José es nombrado patriarca para defender una Iglesia que se está deshaciendo a trozos. Esto, hago un pequeño paréntesis, una pequeña digresión, pero creo que es importante. Hemos dicho antes que ya en las revelaciones a Santa Margarita María, ya la adoración nocturna está ya prefigurada, ya tiene que levantarse una hora, postrarse en suelo, sufrir las angustias y las agonías de Cristo en su pasión y rezar, evidentemente, por la salvación de las almas. Bueno, la adoración nocturna más explícitamente se aprueba en 1848 gracias a un judío converso, Germán Cohen, ya beato, y judío, y entonces pero usaba la música, entonces pues iba y aprendía música incluso eclesiástica, y entonces un día le pidió sustituir a la directora de un coro en un oficio religioso, y él estando ahí simplemente por estética, pues empezó a oír unas voces, una presencia, una fuerza brutal que le llamaba, el Santísimo Sacramento le llamaba. Bueno, al final esta llamada es tan potente que uno puede decir que no, llega a convertirse, pedirá el sacerdocio, y bueno, él tiene ese amor a la devoción a la Eucaristía, le lleva sobre todo a adorar en la noche. Por una serie de circunstancias, descubre esta vocación y va a ser el fundador de la adoración nocturna, que luego, por cierto, 30 años después llega a España, y llega a España en medio de la guerra civil, que es la guerra carlista, y Luis de Trelles, que es un carlista encargado de hacer los canjes de prisioneros, se emociona tanto con esta obra que le pide al rey Carlos VII que le quite de sus obligaciones y le permita pues, dedicarse a la adoración, a fundar la adoración nocturna. Y paradójicamente, cosas de Dios que las tenemos que aprender, que era tradicionalista, se sirve de amigos católicos liberales porque, claro, para que apruebe el gobierno la adoración nocturna, porque si un carlista dice que por la noche se van a reunir en una iglesia una serie de hombres, pues suena a complot y a trabucairas, ¿no? Y bueno, y al final, formalmente, son los católicos liberales los que consiguen la aprobación de la adoración nocturna, pero evidentemente es el alma de Luis de Trelles, que por cierto está en proceso de beatificación. Digo esto porque la adoración nocturna que aparezca en este siglo XIX, en este siglo de convulsiones, y además en ese paralelismo de la pasión de Cristo que va a sufrir antes de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección y por tanto su triunfo, pues algo nos está diciendo, ¿no? Voy a seguir con esta digresión porque creo que vale la pena, ahora que también ha salido la película de Napoleón, por cierto, figura anticrística, quien regula antes que Germán Cohen la adoración nocturna es un gran papa, Pío VII. Pío VII nadie lo sabe, pero Benedicto XVI abrió ya su proceso de beatificación, por tanto podemos considerar que fue un papa muy importante. Pío VII estuvo presidido por Pío VI, y Pío VI es ese papa que cuando Napoleón, sí, está la película, y esto casi no se habla en la película, evidentemente, Napoleón todavía es cónsul de la República, secuestra al papa, ¿no? En el siglo XIX los papas lo pasan fatal, lo pasan horriblemente mal. Pío VI, que es secuestrado por Napoleón, con toda su soberbia, morirá en Francia, secuestrado, no solo secuestrado, sino que humillado absolutamente, de tal forma que el delegado republicano de firmar la defunción escribe: falleció el ciudadano Prasti, era Pío VI, que ejercía profesión de pontífice. Ha puesto aquí uno que dice que es pontífice, como si fuera los camareros, ¿no? Y la prensa masónica por toda Europa pues titulaba: ha muerto Pío VI, el último, ¿no? Es el último papa, porque Napoleón, ese Napoleón todavía republicano,
prohíbe que se celebre ya ningún cónclave. Por tanto, no puede haber ya elección de un nuevo papa, por tanto, la Iglesia se va a extinguir, se tiene que extinguir. Bueno, milagrosamente, los 13 cardenales consiguen reunirse en la población oculta de Italia y nombran nuevo papa a Pío VII. Pío VII, que puede volver a Roma, es un papa que en la película saldrá, es el papa famoso que va a la coronación de Napoleón, cuando Napoleón descubre que no es republicano, sino que ahora es emperador, es el mismo, y de repente pide, tiene esa escena tan terrible que cuando lo va a coronar el papa, él mismo coge la corona y se la pone, como diciendo, a mí no me corona un representante de Dios, yo mismo me corono. El orgullo, la soberbia, muy anticrístico, y de hecho muchos tratadistas de estas épocas ya ven y prefiguran, ven una prefiguración del anticristo en Napoleón. No es que Napoleón sea el anticristo, pero sí hay ya una clara prefiguración. Y bueno, el Papa va a esa conmemoración porque dice, bueno, es la única forma de conseguir un concordato para salvar la Iglesia en Francia. Total, que vuelve a Roma y en 1808 Napoleón, ensoberbecido, manda sus tropas, secuestra a Pío VII y, bueno, un padecimiento tremendo, y le decreta la expropiación de los estados pontificios, ¿no? Los estados pontificios. Claro, la Iglesia se ha quedado sin su ámbito de poder terrenal, que es el que le permite ejercer el poder espiritual. Eso era el fin, otra vez, de la Iglesia. Está la desolación, imagínense un papa en Francia, solo, y el hombre más poderoso en la tierra en ese momento le arrebata la propiedad de los estados pontificios, y entonces, ¿qué hace Pío VII? Mira al cielo y encomienda a San José la protección de la Iglesia. Esto es en 1808, a partir de ese momento, Napoleón empieza a perder todas las batallas. Napoleón, que era ateo o agnóstico, también era supersticioso, muy supersticioso, y dice, a ver si hay alguien superior, a ver si tengo el gafe, a ver si me han echado mal de ojo estos católicos, ¿no? Porque de ser el victorioso emperador de repente empezará a perder todas las batallas. Y ya está tan desesperado que en 1814 hace un decreto de devolución de los estados pontificios al Papa, y en la población donde estaba el Papa le llega esa devolución de los estados pontificios pues un 19 de marzo de 1814, la fecha de San José, ¿no? Entonces, claro, el Papa lo ve clarísimo, ¿no? Esto ha sido la obra y la providencia de este pobrecito San José que ponemos ahí en el pesebre, que acaba de derrotar al más poderoso de los militares y de los emperadores que había conocido la historia hasta el momento. Bien, esto lo digo porque es muy importante ver cómo la Iglesia nos está dando, incluso en estos momentos de absoluta confusión, oscuridad, debilidad, enfriamiento, ¿no? El propio Sagrado Corazón, Santa Margarita María, dice, este es el remedio para las almas enfriadas, que se han enfriado al final de los tiempos. Pues ante eso, insisto, la idea nos da muchas, la Iglesia nos da con muchas herramientas. Bien, el padre Randis esto lo tenía muy claro, que volvemos a esta idea de lo agridulce, ¿no? De estos tiempos que vamos a vivir. Y entonces Canals contaba que el padre Randis estaba como muy emocionado con su sobrino, que era este padre, Juan Rovira Randis, el que escribe este libro, El reino de Cristo consumido en la tierra, que cuando lo escribe, ya algunos jesuitas, bueno, por no decir muchos jesuitas, ya empezaban a acomodarse al mundo, ya no eran los viejos jesuitas, sino que, bueno, los tiempos, llega la modernidad, habrá que adaptarse a la modernidad, es el origen en el fondo de aquellos jesuitas que irán montando poco a poco en toda Europa la democracia cristiana. Ya. Y entonces, estos compañeros del padre Juan Rovira Orlandis le menospreciaban porque estaba tratando en su tesis doctoral temas de teología de la historia, y esto estaba relacionado además con el Sagrado Corazón y la devoción con el Sagrado Corazón. Y estos jesuitas decían,
le hicieron la vida imposible, le amargaron la vida. El padre Rovira, pues, por sus propios compañeros jesuitas, sufrió, pues, como tantas veces, tantos santos en sus propias órdenes, persecución, amargura. Y entonces comentaba Canals que dice, sí, sufrió una gran amargura, pero Dios les recompensó, ¿no? Les recompensó de una forma absoluta, sublime, inimaginable, porque el padre Rovira, Juan Rovira, fue mártir en nuestra persecución religiosa de 1936. Y esto Canals lo decía con orgullo. Dios le ha recompensado con la gloria del martirio, ¿no? Qué mayor ventura, ¿no? Qué mayor alegría, qué mayor gracia que el propio martirio, ¿no? Frente a las amarguras de sus propios compañeros de orden, como el pobre San José de Calasanz, que fundó la orden de los Escolapios, y en la primera asamblea de Colapios, en el primer conclave, le expulsaron al propio San José de Calasanz. Imagínate que fundas una orden y los propios te echan. Qué gran prueba de Dios, ¿no? Qué prueba más fuerte, ¿no? De tu propia obra la tienes que sacrificar. Pues bueno, algo parecido pasa con el padre. Bueno, dicho esto, que estamos simplemente intentando unos precedentes, estamos todavía en los inicios. Canals decía que para hacer teología de la historia, insisto, término que es propio del padre Ramier, habría que saber más teología que historia. Esto es muy importante. Hay que saber historia porque el verbo es encarnado, se hace carne, entra en la historia, tenemos que saber historia, pero no historicismo, por tanto hay que saber teología, ¿vale? Evidentemente no vamos a exigir ahora grandes niveles de conocimiento teológico, pero sí 4 cositas que yo creo que son fundamentales para ir entendiendo posteriormente lo que será la teología de la historia en Canals. En la escritura lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, del punto 115 al 119, ella nos recoge la esencia de la tradición de la interpretación de la Escritura, cómo tenemos que entender la Escritura. Y se sintetiza lo que es la tradición patrística, que es que hay 4 sentidos para entender las cosas cuando leemos la Escritura. Y sobre todo, muy importante, si se lee el Apocalipsis, al cual hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Canals decía, y con razón, que el Apocalipsis es el libro que más herejías ha causado en la historia. Por tanto, cualquier descabezado, descerebrado que se ponga a leer el Apocalipsis y una calculadora y empezar a calcular todo en fin de los tiempos, esto monta una secta en 2 minutos y descarría almas. No, esas cosas se tienen que hacer bien. Entonces hay 4 sentidos, ¿no? El sentido literal, el sentido alegórico, moral, anagógico. Muy brevemente, no quiero alargarme, pero el sentido literal es lo que el escriturista quería decir, ¿no? Cuando Moisés abre las aguas y cruza el Mar Rojo, eso es literal para nosotros, eso es literal. Otra cosa es que luego tenga algunos sentidos alegóricos, porque también representa, lo sabemos por los santos padres, el bautizo, salir de la esclavitud de Egipto, salir del pecado, y por tanto cruzar las aguas del Mar Rojo también es las aguas del bautismo. Esto es catecismo de primera básico, ¿no? Bueno, hay sentidos morales, que es en aquellos momentos en que la Biblia lo que está explicando puede afectar a la salvación de tu alma, y anagógico, sobre todo en la Biblia se ve muy bien, es cuando los tipos, las figuras que nos salen, las imágenes, tenemos que verlas en relación con lo eterno, ¿no? Con lo que va a pasar en la eternidad. Esto no es fácil, solo apuntar que los protestantes casi producen solo la interpretación de la Biblia a lo literal o a lo alegórico. Los más fundamentalistas son literalistas. Dios creó el mundo en 6 días. Dice, son 6 días, ¿no? 24 horas cada día, y ya está. O los alegóricos, que esto coinciden muchos católicos liberales, que todo es alegórico. Moisés no abrió las aguas, es que sopló un viento muy fuerte, entonces había ahí los bancales de arena y pasaron. Y Cristo no multiplicó los panes y los peces, esto lo he oído yo en homilías. No, es que estaban tan emocionados los seguidores, los discípulos, que todos empezaron a sacar peces que llevaban ahí, panes del sobaco y tal, y empezaron a repartir. Es un símbolo de la Germanó y
¿Cómo se va a repartir milagrosamente peces? ¿No? Esto va contra la ciencia. Bueno, por eso los sentidos hay que saberlos conocer y tenemos evidentemente la orientación en la patrística y no siempre los padres se ponen de acuerdo cuando interpretan textos bíblicos, qué sentido tienen. Bueno, pero como mínimo saber que tenemos que atender a esto, ¿no? Hay varias, voy a poner un ejemplo, como podríamos siempre abordar estos temas. El Sol y la Luna es algo muy recurrente en las profecías antiguas, en el Evangelio, incluso en el Apocalipsis. El profeta Joel, profeta menor, que se consideran, eso que llamamos profetas menores, tiene una profecía que es aquella justamente que San Pedro, cuando sale del cenáculo en Pentecostés y empieza a exhortar a todos los judíos de todos los lugares del mundo que han acudido a Jerusalén, les habla, pero está citando a Joel, es la profecía de Joel, que además curiosamente es una profecía mesiánica sobre el final de los tiempos, sobre el reinado del Mesías, lo cual es un poco como paradójico, ¿no? Cristo ha resucitado, viene el Espíritu Santo y encima ya rápidamente San Pedro está profetizando sobre la segunda venida. Dice así la profecía: sucederá pues de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. A mí me gusta cuando entro en clase rezar esto así mentalmente, que es una especie de exorcismo que hay que echarle a los alumnos. Sucederá después que esto que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, son mis alumnos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una cosa preciosa. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Uno se está imaginando a San Pedro gritando a todos los judíos que se encuentran a la salida del cenáculo en Pentecostés, gritándoles esto, ¿no? Sangre, fuego, columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre. Sol en tinieblas, la luna en sangre. Ante la venida del día grande de Yahvé, día grande y terrible. Esto escribe Joel 9 siglos antes de la llegada de Cristo. En Mateo 24 encontramos lo siguiente, cuando Mateo 24 es un capítulo fundamental para la teología de la historia, porque es cuando le pregunta a los discípulos ¿cuándo vendrán esos días? Y entonces Jesús les dice, estas son las señales, ¿no? Y entonces una de ellas dice, inmediatamente después de estos días de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no tendrá luz. Las estrellas caerán del cielo. Esta figura es muy profunda, normalmente siempre se refiere a la entrada de los diablos, las estrellas caídas o los diablos en la tierra. Es, digamos, el imperio, va a ser el imperio del mal. En Apocalipsis, si conviene ya lo comenzaremos, ¿no? Las estrellas caerán del cielo y las potencias son los ángeles caídos de los cielos serán conmovidas. Bien, Jesús está diciendo que también la luna no tendrá luz, se oscurecerá todo. Y en el Apocalipsis, curiosamente, nos vuelve a aparecer esta figura del sol y de la luna. Dice San Juan, y seguí viendo cómo abrió el sexto sello, el ángel, se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera. La higuera siempre, luego lo veremos, es Israel. La higuera es Israel. Y como la higuera suelta a sus hijos verdes al ser sacudida por el viento fuerte. Bueno, el sol se oscurece, la luna se tiñe de sangre. Aquí hay un peligro que Canal siempre evitaba, que era que asociar revelaciones privadas. El Padre Pío habla de los días de oscuridad, muchas revelaciones privadas sobre el final de los tiempos, algunos santos, otros videntes, no reconocidos como santos, pero videntes, pues siempre esta figura es muy recurrente. Entonces, en esos días será tan oscuro que solo quien tenga unas velas vencidas tendrá luz. Bueno, y entonces algunos nos dedicamos a recoger velas bendecidas en la Candelaria o en la Pascua. Yo tengo un cajón lleno de velas para cuando vengan esos días, pero ojo, esto
no lo puedo moralmente mezclar con un intento de hacer una teología de la historia. Puede estar conectado, pero no. Bien, mucho mejor sería recurrir a la patrística, porque la patrística, por ejemplo, San Ambrosio en el siglo IV ya dice muy claro en su tratado de Virginibus de que el sol siempre representa a Cristo, es la luz, el sol que nace de lo alto es Cristo, y la luna, muchas veces en la patrística, es la Iglesia que brilla con luz, pero no es su luz propia, sino con la luz de Cristo, ¿no? La luna brilla con la luz del sol. Y en algunos casos es la Virgen María, Cristo y María, la luz, el sol y la luna. Entonces, este oscurecimiento, bueno, estos paralelismos entre Joel, Mateo, Apocalipsis, bueno, podemos entender o intuir claramente que habrá un momento de oscurecimiento de Cristo, por tanto una apostasía, un silencio de Dios. Hay en Apocalipsis una expresión tremenda, bueno, todo es tremendo en sí mismo, pero y habrá un silencio de media hora en el cielo. Dios no se manifestará, habrá un silencio, silencio de Dios, que decía Gambra. Y la luna es la sangre, es la iglesia perseguida. Bueno, esto sabemos, podemos intuir, tenemos como muchos paralelismos para ver que en esos días grandes de tribulación, los fieles, la iglesia, pues sufrirá tribulación. Dice Cristo, en Mateo 24, y aquellos días se acortarán para que incluso no se condenen los escogidos, serán días terribles. Bueno, digo esto porque el protestantismo, que se dedican, hay auténticos expertos en saberse el Apocalipsis de memoria, pero les falta esa teología de la historia, les falta la patrística, les falta esa tradición de la Iglesia para ir interpretando todos estos acontecimientos. Bien, si me permite, como luego hay tiempo para preguntas y descanso, hemos atrasado un poquito, pero yo creo que vamos a estirar un poquitín y luego hacemos el descanso. Hemos visto que hay que tener claro los sentidos, el literal, alegórico, etc. También es muy importante tener claro lo que es el tipo y el antitipo. En las lecturas, en las Sagradas Escrituras, hablamos de tipo y de antitipo, pero no nos confundamos. Una cosa, el tipo es una realidad embrionaria que está ahí, y el antitipo no es que sea lo contrario, sino que es el desarrollo de esa realidad. De tal forma que a lo largo de las Escrituras, a lo largo de los Evangelios, vamos encontrando que se nos escriben cosas, pero que posteriormente se van a ir desarrollando, sea para bien, sea para mal. Bien, un caso, un tipo que podemos ver claramente es en Apocalipsis 12, la famosa figura de la mujer coronada de estrellas. Esa mujer es un tipo, son tres tipos en el fondo, siempre. Así lo dicen los santos padres y así lo debemos entender. La Virgen coronada de estrellas, ante la cual hay un dragón que está deseando devorar el fruto de su vientre, es la Virgen María, evidentemente. Es la Iglesia, la Virgen María engendra a Cristo y el dragón está esperando devorar a Cristo. Es la Iglesia engendra a Cristo, engendra a cristianos. Y es Israel, y esto será muy importante en la teología de la historia, sobre todo en la perspectiva y los sistemas que defendían Canals y Orlandis. Israel es quien engendra el reino mesiánico. Ya adelanto cosas. La esperanza del reino mesiánico, de la segunda venida de Cristo, es para que venga a instaurar definitivamente, a cumplimentar su reino, pero este reino tiene que ser mesiánico. ¿Qué significa? Que tiene que recoger las esperanzas, no solo de los fieles gentiles, sino aquellas esperanzas del pueblo de Israel. La promesa mesiánica de Israel se tiene que cumplir todavía en la historia. No se ha cumplido, entre otras cosas, por la tradición del pueblo judío, pero ese reino se tiene que cumplir. Ya veremos en qué sentido y en qué no. Pero bueno, el tipo está clarísimo. La Virgen la mujer vestida de sol, con las estrellas, tiene este sentido. Y delante está el dragón, que dice que es, sigue dice el Apocalipsis, es la serpiente antigua.
que se llama diablo o Satanás. Esa serpiente, ese pequeño mal, ese mal, es la serpiente del paraíso, ese bichito pequeño, en la historia irá creciendo, un poco lo que hemos visto en San Enrique d'Ossó. El mal ya en estos tiempos es sistemático, ya no es una tentación que yo tengo, va a ser una apostasía colectiva, va a ser una apostasía política, va a ser algo mucho más. El dragón, que nos aparece como figura en el Apocalipsis, en su momento lo explicaremos, es, digamos, la vieja serpiente del paraíso, pero que Dios ha permitido, en su providencia, que este mal vaya creciendo, vaya probando a los santos y casi hasta el extremo de la apostasía. También dice que en este texto que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Este dragón será derrotado, será arrojado a los infiernos. Esto tiene un paralelismo clarísimo con Apocalipsis 20, y lo explicaremos, que es la famosa momento en que el bien triunfa sobre el mal, el diablo es retenido, y dice durante 1000 años. Luego será soltado brevemente por Gog y Magog, el último desencadenamiento del mal. Pero esos 1000 años ya veremos que va a traer muchísima cola. Muchas herejías, muchos problemas, muchas formas, porque algunos decían, estos 1000 años donde el diablo se ha retenido en la historia, lo ven como un tiempo intrahistórico, y dice, esto coincide claramente con el reino de Dios que esperamos, está coincidiendo. Otros dirán que no. Estas dificultades las veremos. Pero, para acabar ahora, antes del descanso, y ver qué tiene el reino mesiánico con Israel, se me ocurre, aquí en el Apocalipsis cita a Miguel. San Miguel, arcángel San Miguel, es citado 5 veces en la Biblia, solo. 3 de ellas en el libro de Daniel, el profeta Daniel, y claramente como Daniel lo reclama como un defensor frente a el emperador de Persia, que es Nabucodonosor. Veremos que Nabucodonosor prefigura también un gran imperio que posiblemente será el que se opondrá al reino mesiánico, será un gran imperio político, será un gran imperio anticrístico, será un imperio en la historia. Y entonces ahí se ve muy claro la cita, se cita a San Miguel. Daniel está reclamando la ayuda y el apoyo de Miguel para enfrentarse a este imperio. En el Apocalipsis, que ya lo hemos visto, un combate entre el ángel y el dragón, San Miguel y el dragón, que acaba con la derrota del dragón. Y luego en la carta de Judas. La carta de Judas casi nadie la lee, es la última carta de los apóstoles en los evangelios, y es una carta muy extraña, muy difícil de pillar, muy breve, pero ya encima hay una escena, un versículo que relata una escena. Y dices, ¿esto qué es? ¿No? Han salido Judas que debe estar mal en la cabeza, porque sin querer dice, como Miguel y el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, ¿no? Esta cosa tan extraña, el cuerpo de Moisés. ¿Qué significa esto? Pues significa lo que significa, pero podemos interpretar que en la carta de Judas, que ese combate entre el ángel caído y el arcángel San Miguel, pues también está en consonancia con el reino mesiánico, porque disputarse el cuerpo de Moisés es disputarse al pueblo de Israel, ¿no? Al propio pueblo de Israel. Este será el profundo combate que también viviremos al final de los tiempos, ¿no? Cuando Israel ha de entrar en la plenitud de los tiempos y convertirse, y será la condición indispensable para que se consuma el reino de Dios, ¿vale? En la tierra. Esto es lo que descendía a Canals, pero bueno, con esto lo dejamos aquí, de momento.